Reflexiones, un espacio para destacar algunos temas puntuales sobre la Biblia, la vida y el quehacer cristiano. Con todos ustedes, el doctor Joselman Mirabal, teólogo, escritor y exégeta bíblico. Reflexiones. Que Dios te bendiga y te guarde. Hoy quiero hablarte sobre el tema tiempo de reinventarse. Charles Darwin en una ocasión dijo: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. No cabe dudas que, como dice en el libro de Eclesiastés 33:1, todo tiene su tiempo y que todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. La vida cristiana va pasando de momentos en momentos, de tiempos en tiempo, de espacios en espacio, que de una u otra manera tienen que ser aprovechados en su justa dimensión. Porque son entre uno y otro cambios a los cuales tenemos que responder. Porque si nos quedamos inertes, paralizados, frisados en el tiempo, no podremos avanzar. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, nos indica que no podemos conformarnos a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos viviendo tiempos donde los creyentes tenemos que preguntarnos: ¿qué quiere Dios que hagamos hoy? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta? Todos nos enfrentamos en la vida a problemas y obstáculos frente a los cuales muchas veces nos quedamos paralizados. Es como si nos invadiera una profunda convicción de que el problema es incomprensible o sencillamente que no tenemos el talento o la capacidad necesarias para encontrarle una solución. Reinventarse siempre es algo provocado. Por lo general no cambiamos si no se nos obliga muchas veces a hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos ahí en esa zona de confort y mientras estemos ahí, pues no vamos de una u otra manera a ver un poquito más allá en el horizonte aquellas cosas que Dios de una u otra manera ha planificado para nosotros. Es muy diferente reinventarse a adaptarse. Y uno de los grandes problemas de la iglesia de este tiempo es que se ha adaptado de una u otra forma a los tiempos. Se ha aclimatado en vez de reinventarse. Se ha quedado estancada en vez de avanzar ante la realidad de la sociedad en la que nosotros vivimos y los tiempos que nos ha tocado. Y en ese sentido, tenemos que entender que para poder avanzar, tenemos que reinventarnos. La reinvención es muy difícil, muy diferente a la adaptación.
Y tiene lugar cuando una persona ha de enfrentarse a un cambio importante en su vida o en su entorno, sea positivo o sea negativo. Y suele ocurrir de manera inesperada. Por ejemplo, el coronavirus o COVID-19 es algo que el mundo no se esperaba. De hecho, soy de lo que creo que muchos creyentes tampoco se lo esperaban, para no decir la mayoría. Y podemos incluso irnos mucho más lejos. Dios mismo, dentro de su voluntad y dentro de ese propósito eterno para con la humanidad, permitió que llegase así, de esa forma, para ajustar una serie de realidades en el mundo que no andaban bien, pero también de entre los mismos creyentes. Entonces, un cambio que también se traduce en la creación de un nuevo yo. Esa reinvención produce eso en nosotros, en un redescubrimiento de facetas de nuestras vidas que creíamos no teníamos, porque la crisis traen esas realidades y nos ponen, sacan de nosotros todo lo que tenemos dentro, sea bueno, sea malo. Para cambiar de rutinas hace falta tiempo, pero también esa voluntad que solo se posee cuando somos conscientes de que debemos cambiar. Quienes se reinventan suelen ser también aquellos que localizan el control de su vida dentro de ellos mismos. Los que piensan, yo puedo hacer algo y tengo cierto control. Lo opuesto es la gente que dice que sea la voluntad de Dios, que sea como Dios quiera, y se adaptan y se acomodan a ese facilismo malinterpretado naturalmente, o usando una frase que pudiera ser llamativa, pero la verdad es que en definitiva tenemos que reinventarnos. ¿Qué significa reinventarse entonces? Bueno, reinventarse no implica cambiar quién se es o quiénes somos, no, sino cambiar la forma de ser y de estar en el mundo. Para ello, uno ha de salir, como ya dijimos, de su zona de confort y de su ámbito a veces conocido para entrar en una dimensión desconocida. Hay gente que por miedo al que dirán o a lo que pueda suceder, no avanzan y se quedan estáticos. Conozco a muchos por años que han vivido en un círculo de cosas y de asuntos siempre lo mismo. No he visto el progreso, el avance en muchos aspectos, porque son personas que se han mantenido estáticas, porque han tenido miedo a lo desconocido y prefieren quedarse en ese círculo de situaciones y realidades que les rodean. Lo más importante que se debe hacer es cambiar la mentalidad. El cambio tiene que comenzar por nuestra mente, por nuestro corazón, porque a partir de ahí viene entonces una disposición distinta, una actitud distinta. Sin embargo, para eso hace falta una gran dosis de humildad y de coraje santo.
esa humildad que muchos han perdido y esa determinación y firmeza en Cristo que de una u otra manera todo creyente debe de entender para poder empezar de nuevo. Por eso, en mi experiencia, la reinvención, el reinventarse, va unido a un gran crecimiento interior. Primero tenemos que crecer desde adentro para que se pueda reflejar fuera. No cabe dudas que ante las realidades que estamos viviendo en este tiempo, la iglesia de Jesucristo tiene que reinventarse. Somos muchos los que pensamos que este tiempo debe ser un espacio en el cual la iglesia esté no solo al servicio de sí misma, enclaustrada en las cuatro paredes, sino al servicio de los demás. Este es un momento clave para la iglesia. La iglesia debe volver al evangelio original, a los propósitos del evangelio, al contenido del evangelio, de esas buenas nuevas de salvación que en Jesucristo el ser humano tiene, y reinventar su misión, es decir, recuperarla desde la perspectiva de Jesús, viendo y eliminando lo que es inútil o poco productivo en ella, recuperando su impulso de vida. Y en ese sentido debe reinventarse en áreas tan fundamentales como la liturgia. Señores, la liturgia de la iglesia, la forma de culto, tiene que cambiar. Por el tema de la pandemia, la iglesia ha tenido que hacer ciertos ajustes y se ha dado cuenta que sí se pueden cambiar algunas cosas, pero, señores, nuestra liturgia es estática. Nuestra liturgia es monótona. Nuestra liturgia tiene poca vida, poca dinámica interna. Nos estamos dejando arropar de la religiosidad. Pero también hay que reinventarse en el ámbito de la administración y el liderazgo de la iglesia. La administración de la iglesia tiene que mejorar y adaptarse a las realidades de los nuevos tiempos. En la enseñanza, la forma en cómo la iglesia enseña, la metodología, sus contenidos, sus materiales, sus facilitadores, maestros y demás que tienen que ver con la enseñanza, tiene que reinventarse para de alguna manera alcanzar con mayor eficacia no solamente a los creyentes, sino a los que no lo son. Pero también hay que reinventarse en lo que es la vida devocional y familiar de lo que componen la membresía de la iglesia, así como en el área bíblica y el área teológica. Todas estas son áreas fundamentales en la cual la iglesia de este tiempo tiene que reinventarse dentro de ese marco de su accionar que le permita conectar mejor con la sociedad, conectar mejor con la nueva generación de creyentes que viene con otra mentalidad, con otro nivel de preparación, con otro nivel de cosas con lo que ellos tienen que bregar, y que la iglesia de este tiempo tiene que dar respuesta, pero no lo hará si no se reinventa, si no rehace la forma en cómo se hacen las cosas. Por tanto, ¿qué hacer
para reinventarse, lo primero es que tenemos que bloquear las emociones negativas. Estas deben estar bajo nuestro control y no que ellas nos controlen a nosotros. Las emociones negativas nos influencian directa o indirectamente por las huestes satánicas que se encargan de minar muchas veces nuestra mente y corazón con cosas que definitivamente no nos dejan avanzar y nos dicen que no podemos y que si lo hacemos de alguna manera generará en nosotros pérdidas irreparables, creando así en nuestro interior el miedo. Hay que bloquear las emociones negativas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, introduciendo cosas positivas. La palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En segundo lugar, para reinventarse, hay que tener un conocimiento pleno de quiénes somos y cuál es nuestra realidad en la actualidad. Hay que hacer una autoevaluación, un examen crítico hacia el interior de nosotros mismos, para a partir de ahí entonces identificar aquellas cosas que nos hace falta e ir en busca de ellas. Si se quiere reinventarse, hay que enfocarse en lo que se quiere y no en lo que se teme. Esos temores hay que dejarlo a un lado y hay que enfocarse en esas metas y esas cosas que realmente queremos. Pero para reinventarse también se necesita abrir nuestra mente. El pasaje del libro de los Romanos, capítulo 12, verso 2 nos indica que no podemos conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si no hay una renovación de nuestro entendimiento, no podremos comprobar, identificar, conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Esa voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, hay que abrir nuestra mente para que nuestra mente se renueve. Pero también necesitamos determinación para lanzarnos al cambio. Y para eso muchas veces hay que imponerse un plan. Hay que decirse a sí mismo, yo puedo cambiar. Yo puedo transformar, yo puedo ser parte, yo puedo ser un agente de cambio, comenzando por mí mismo y con aquellos que me rodean. Cambios que vayan en la dirección de darle una nueva presentación a lo que somos, a lo que hacemos y a lo que decimos. Por eso hay que lanzarse al cambio. Y el cambio tiene que comenzar por nosotros mismos. Otra cosa que tenemos que hacer para reinventarnos, señores, es velar por nuestras emociones y el estado de ánimo. No cabe duda que las circunstancias, las crisis, los problemas, las dificultades, las limitaciones de diferentes órdenes pueden crear en nosotros un estado de ánimo inadecuado. Y eso nos hace tomar decisiones, actitudes y nos hace responder de forma inadecuada. Hay que vigilar nuestras emociones.
nuestro estado de ánimo. Porque ellos muchas veces toman el control de lo que somos y de lo que hacemos. Por tanto, tenemos que tratar de decirnos a nosotros mismos que sí somos capaces y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Satanás, el enemigo de los creyentes, de una u otra manera, nos querrá decir que no lo podemos. Nos incluso va a utilizar nuestra naturaleza pecaminosa, lo que hacemos, que muchas veces no le agrada a Dios, para culparnos día a día y decirnos que no lo podemos hacer, que no se va a producir ningún cambio, que no podremos reinventarnos para adaptar lo que hacemos a las realidades y necesidades de los nuevos tiempos. Por eso es muy importante cultivar en nuestras vidas episodios de silencio, de reflexión, y empezar a ver facetas de la realidad que antes no estaban tan claras, definidas o identificadas. Ya que muchas veces lo más valioso de nosotros está oculto y necesita salir, necesita dejarse ver. Por tanto, hay que descubrir qué hay realmente detrás de aquellas palabras que dicen: yo soy, quién soy, por qué soy. Y todas esas preguntas que reflexionan de una u otra manera sobre nuestra naturaleza. Y para ello se necesita mantener un estado de ánimo adecuado. Mantener un estado de ánimo adecuado no es tarea fácil, pero es una tarea, una responsabilidad que todo creyente tiene que asumirla todos los días. Por ello es importante y a la vez necesario buscar palabras para ayudar y no para anular. Tal vez se sorprenda de lo que empiece a ver y suceder en la medida en que cambie esa actitud y avance sobre aquellas cosas que pueden sumar, que pueden de una manera ayudar a edificar más que a destruir. Otra de las cosas que tenemos que hacer para reinventarnos es señalarse con un dedo acusatorio. No te ayudará a ser mejor persona. Sustituya la vergüenza y la culpa por el ejercicio de la responsabilidad. Como creyentes muchas veces fallamos. Y como el Espíritu de Dios está en nosotros y con nosotros, nos redarguye de pecado. Pero usted no puede vivir sucumbido a la culpa, a la vergüenza, a esa sensación que es necesaria de forma transitoria, pero que no puede quedarse permanente en nuestra mente y corazón, porque van a afectar nuestra relación con Dios. El silencio no es la ausencia de sonido, sino de ruido. Solo cuando paramos el torrente de pensamiento que nos bombardea, podremos entonces escuchar esa voz que no surge de la cabeza, sino del interior de un corazón que ama, confía y espera en el Señor. En conclusión, necesitamos reinventarnos para poder seguir
vivos, para evitar el fracaso y sobre todo para superar la crisis. Muchas veces, sin crisis, no hay desarrollo ni avance. Muchas veces, sin crisis, no hay superación. Por su naturaleza misma, la crisis no es ni buena ni mala. Es un lugar en el que lo que antes valía, ahora ya no sirve, ni funciona como lo hacía antes. Es la transición entre un equilibrio que ya no se sustenta y un nuevo equilibrio que está por llegar. Por tanto, ¿quién dice que el nuevo escenario no puede ser mejor que el actual para reinventarnos? No hay reinvención sin crisis muchas veces. La crisis es la piedra sobre la que colocamos la palanca de nuestra reinvención. El progreso llega consigo la crisis. Son el punto de apoyo en muchas ocasiones para crecer. Si el viejo no era tu mejor escenario, el nuevo puede ser tu entorno ideal. Todo depende de la actitud con la que asumamos la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Recuerda, es tiempo de reinventarse. Avanza en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.